Como vimos en los videos anteriores, en 1828 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, y miembro del Partido Federal, fue asesinado. Este hecho conmocionó a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la legislatura de Buenos Aires nombró como gobernador de la provincia a Juan Manuel de Rosas. Rosas representaba el orden y gobernó con facultades extraordinarias. En este periodo se enmarca el conflicto entre la Liga Unitaria y el Pacto Federal. Rosas gobernó hasta 1833 porque no le quisieron renovar las facultades extraordinarias. Pero en 1835, Facundo Quiroga, el principal caudillo federal del interior, fue asesinado. Y nuevamente las provincias se vieron conmocionadas con este hecho. En la provincia de Buenos Aires, la legislatura nombrará nuevamente como gobernador a Juan Manuel de Rosas, que ahora gobernará con la suma del poder público, conformará la Confederación Argentina y se hará cargo de las relaciones exteriores, es decir, representaba a todas las provincias con el extranjero. Juan Manuel de Rosas es la figura más importante de este periodo de la historia argentina y gobernará hasta 1852. Y este es el objetivo del video: analizar el final de la Confederación Rosista. En 1840 la Confederación Argentina tiene un conflicto internacional. Se produce el bloqueo francés. Francia tenía intereses en el Río de la Plata desde 1835. El conflicto se originó por la decisión soberana de Rosas de poner altos impuestos a los productos extranjeros. Y además obligó a los franceses que vivían en el territorio a participar del ejército. Esto llevó a que barcos franceses bloquearan el puerto de Buenos Aires. Al mismo tiempo se produce la invasión de Lavalle, sí, Juan Lavalle, aquel que había asesinado a Dorrego en 1828 y que se había refugiado en Uruguay. Ahora, con apoyo francés y de unitarios que vivían en Uruguay, invadió Entre Ríos, pero fue derrotado y comenzará una huida hacia el norte argentino. En 1840 Francia logró un acuerdo y levantó el bloqueo. ¿Qué pasó con Lavalle? Un año después fue asesinado en lo que es hoy la provincia de Jujuy. En 1843, Rosas se mete de lleno en la política de Uruguay. Envía tropas para apoyar a Manuel Oribe, quien había sido derrocado por Rivera, quien había contado con apoyo francés e inglés. Las potencias europeas, Inglaterra y Francia, le exigen a la Confederación Argentina que retire sus tropas. Pero ante la negativa de Rosas, la Confederación Argentina entra en un nuevo conflicto internacional. En 1845 se produce el bloqueo anglo-francés. Y si bien la excusa era el envío de tropas de Rosas, lo que buscaban verdaderamente las potencias europeas era poder dominar los ríos interiores de Argentina y Uruguay, y que estos países reconocieran que no estaban bajo su soberanía estos ríos. Así los europeos podían comerciar libremente. La flota anglo-francesa, que llevaba unitarios en sus barcos, remontó el Paraná. Rosas ordenó resistir el paso de las naves extranjeras. El 20 de noviembre de 1845 se produce el combate de la Vuelta de Obligado, un combate profundamente desigual entre dos potencias mundiales y la Confederación Argentina. Los barcos franceses e ingleses intentaron remontar el río Paraná. La Confederación Argentina decidió encadenar barcos entre las costas de Entre Ríos y las costas de Buenos Aires. Fue una lucha profundamente desigual donde estos barcos no pudieron resistir y los barcos franceses e ingleses remontaron el Paraná hasta llegar hasta Asunción del Paraguay. Si bien es una derrota, rápidamente se convertirá en una victoria porque los pueblos del litoral no comprarán los productos que vienen en los barcos extranjeros. Este hecho le va a valer el reconocimiento a Juan Manuel de Rosas del general San Martín, que se encontraba en Francia, quien le enviará a Rosas
el sable con el cual el general San Martín había combatido en las luchas de independencia. Finalmente, las potencias europeas debieron negociar el fin del bloqueo. El 20 de noviembre se festeja en la República Argentina el Día de la Soberanía Nacional. Luego del acuerdo con las potencias extranjeras, todo parecía que se venía un largo tiempo de predominio de Juan Manuel de Rosas. Pero justo José de Urquiza, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, empezó a pedir un congreso constituyente para organizar el país. Y además empezó a pedir que se atendieran los reclamos de las provincias del litoral. Pero ante la negativa de Juan Manuel de Rosas, justo José de Urquiza empezó a armar una alianza opositora, una alianza armada junto con el gobernador de Corrientes, representantes de Brasil y del Uruguay. Además, emitió un decreto que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza, donde le quita la representación exterior de Entre Ríos a Juan Manuel de Rosas. Así se llega a la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, donde se van a enfrentar el ejército de Urquiza y el ejército de Rosas, que no se prepara, que no hace preparativos militares, que se confía, por eso el triunfo queda en manos del ejército de Urquiza, quien tendrá la tarea de organizar el país. Por su parte, Rosas va a huir hacia Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte en la ciudad de Southampton.